Está. Ya estamos grabando. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a la cuarta sesión, la sesión casi que ya vamos a la mitad, ¿no? Y en esta sesión nos acompañan dos personajes, dos profesores con quienes he tenido el gusto de colaborar en varios espacios. Tenemos al profesor Rodrigo Daniel Medrano Figueroa. Él se ha centrado en la psicología educativa, la intervención psicosocial y el uso de tecnologías digitales en contextos formativos. En los últimos años ha profundizado en las líneas de investigación relacionadas con... Ahí, te voy a encargar a alguien que le dé ahí a aceptar a los que van llegando. Las líneas de investigación relacionadas con habilidades digitales, creencias epistemológicas y contextos educativos mediados por tecnología. Integrar una visión crítica sobre cómo se construye conocimiento y cómo influyen las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde un enfoque psicopedagógico, le interesa también la atención a poblaciones con necesidades educativas especiales y la intervención en problemáticas sociales emergentes como la desinformación digital, la salud mental y la exclusión educativa. Actualmente colabora como profesor de asignatura en la carrera de Psicología Soye de la FES Iztacala, de la UNAM, y participa en grupos de trabajo como el proyecto PAPIT Andamos Cognitivos, que fue nuestro proyecto PAPIT del año pasado, enfocado en el análisis de la desinformación y la alfabetización digital. Ha contribuido en productos académicos derivados de proyectos de investigación institucionales como justo el proyecto de Andames Cognitivos, Aplicaciones contra la Desinformación y las Noticias Falsas, donde participó en la elaboración de ponencias y artículos centrados en procesos cognitivos, habilidades digitales y pensamiento crítico en entornos digitales. Como profesor de asignatura en la carrera de Psicología de Sayes, ha impartido módulos en el área general del conocimiento y en campos de profundización como la psicología educativa y las necesidades educativas especiales. A través de esta labor ha contribuido a la formación de estudiantes en competencias teóricas y prácticas vinculadas a la intervención psicoeducativa, la inclusión y el análisis crítico de problemáticas sociales contemporáneas. Muchas gracias, profe Rodrigo. Bueno, voy a leer ahora lo concerniente al profe Carlos Fernando García Cravioto, licenciado en Psicología con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Dirección de Capital Humano por la Universidad Panamericana. Actualmente es maestrante en psicoterapia cognitivo-conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Cuenta con diplomados en innovación tecnológica en la educación por la ANAHUAC y en integración de inteligencia artificial en escenarios de aprendizaje por el Tecnológico Nacional de México. Está acreditado como especialista iberoamericano facilitador de resiliencia por la Asociación Mexicana de Resiliencia, la AMERCE. Se desempeña como asesor en el Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, el famoso CAPED, y como diseñador instruccional independiente. Participó en el proyecto PAPIME PE 307322, Laboratorio de Articulación, Universidad y Trabajo, dispositivo de fortalecimiento y articulación teórica, praxis, teoría praxis para el desarrollo profesional y la inserción al trabajo, y en actividades de investigación relacionadas con tecnología educativa y entornos virtuales de aprendizaje. Ha participado como tutor par en programas institucionales de la UNAM y cuenta con más de 10 años de experiencia como capacitador y consultor en procesos de cultura, cambio y desarrollo organizacional. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muy bien, pues yo les dejo el micrófono y pues acá voy a estar escuchándoles. Muchas gracias, profe, por esa bonita presentación. Siempre nos hace ver como los mejores. Pero, bueno, voy a dar comienzo. El día de hoy vamos a hablar sobre... Bueno, antes que nada, ¿sí me escuchan bien? No, sí, va, ¿Y todo bien? gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre una propuesta que el profe Mesa, junto con sus colaboradores, queremos implementar en IstaSocial, ya que debemos tener en cuenta que esta red no solo se limita a ser un espacio para la interacción entre docentes y alumnos. Posiblemente en sus inicios ese fue el alcance que buscaba, pero como en cualquier caso, lo mejor para mantener activo un proyecto, pues es buscar la innovación. Esto lo menciono, ya que actualmente IstaSocial es la única red social disciplinar gestionada tanto por docentes y alumnos de la carrera de Psicología SOAYED. Entonces, podríamos decir que ese objetivo ya se cumplió, pero ¿qué más podemos hacer con IstaSocial? Bueno, eso es lo que le queremos presentar el día de hoy. Y justo, pensando en el futuro de IstaSocial, es como buscamos implementar una estrategia de juegos de rol que sirva a los alumnos de SOAYED para el apoyo y la comprensión de distintos temas de la carrera.
Pero antes de pasar al tema, me gustaría recapitular un poco sobre la funcionalidad de nuestra red para tener un mejor contexto sobre la elección que tomamos para la aplicación de esta propuesta. Recordemos que, de primera instancia, recordemos que Ista Social nace por la necesidad de tener un espacio digital que justo representara a la población de Psicología Suayet. También porque era necesario contar con un espacio que trascendiera, perdón, a las limitaciones y a las políticas de la privacidad de otras plataformas digitales como Facebook, que ha sido la red social con mayor uso entre nuestra comunidad educativa. Y prácticamente es así como nace Ista Social, siendo un espacio que adopta una estructura que garantiza tanto la seguridad de nuestros datos y que permite una personalización de las funciones de la red. Podríamos decir que es algo necesario para adaptarla a los distintos requerimientos que exige la población estudiantil. Entonces, es como con este simple es como este simple aspecto técnico no solo asegura un espacio ético y seguro para la discusión académica, ya que esta red nos permite ir más allá del simple intercambio de contenido, pues su estructura social, educativa, es lo que nos permite crear y trabajar dentro de estos elementos. Por ello es que se optó por la implementación de una plataforma federada, ya que esto significa que la comunidad tiene el control total sobre sus reglas de moderación y sus contenidos, permitiendo tanto a académicos como a alumnos crear un ambiente de interacción centrado exclusivamente en los objetivos curriculares de la carrera de psicología. Por ello es que la ventaja principal de esta social radica en lo que nos permite hacer como comunidad. Por ejemplo, el hecho de que nos permita moldear el entorno digital a nuestras necesidades y no al revés, es lo que a su vez facilita la integración de distintas estrategias, como la que queremos proponer hoy, ya que el uso de esta red nos garantiza que cualquier estrategia de gamificación o simulación que implementemos va a estar plenamente alineada con los valores educativos establecidos por la misma comunidad. Por eso mismo, tanto los resultados generados como las interacciones que llevemos a cabo siempre quedarán dentro de un ecosistema que podemos gestionar y estudiar con total autonomía. Ahora, tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué se decidió implementar otro tipo de estrategias hasta ahora? ¿O por qué no se implementó desde el inicio de esta red? Bueno, el motivo para implementar esta estrategia nace de dos principales aspectos. En primer lugar, primero se debía gestionar el impacto y el crecimiento que tuviera la red social, esta social a través del tiempo, ya que el implementar diversas estrategias con una base de usuarios pequeña o cuando la red aún no estaba en su periodo de adaptación, pues no resultaría funcionar. Por ejemplo, se puede decir que IstaSocial inició con una comunidad modesta que tuvo una adopción exponencial, ya que pasamos de tener aproximadamente 1.500 usuarios registrados en 2022 a superar los 3.200 en este 2025, por lo que este crecimiento en el último periodo no es casual, sino que es reflejo de la confianza que la comunidad ha brindado para que pueda ser un proyecto sostenible. Por ello es que este aumento de usuarios nos ayuda a contar con la población necesaria para al menos tener una proyección exitosa sobre la implementación de estrategias colaborativas y también de gran escala, como lo son los juegos de rol, que requieren una participación activa y diversa para medir sus alcances y su funcionalidad. Ahora, el segundo aspecto que nos ha permitido diseñar esta estrategia es el uso actual que tiene la red, ya que ha pasado de su función inicial como microblog a establecerse como un eje didáctico central. Esto lo notaremos ya que actualmente, si navegamos por la red, veremos que se utiliza de manera cotidiana para compartir información o también para fomentar el debate sobre temas de la carrera, igual para coordinar grupos de estudios y para generar otro tipo de actividades extracurriculares, lo cual también nos ha ayudado a familiarizar a nuestra población con el uso y la aplicación de distintas dinámicas para esta red social. Pero ahora que ya revisamos un poco sobre la trayectoria de esta social y en lo que actualmente se ha convertido, tal vez se pregunten por qué es necesario implementar otro tipo de estrategias o por qué los juegos de rol serían funcionales en esta red. Bueno, para ello hay que tener en cuenta las distintas necesidades que presenta nuestra comunidad de Swayet, que para los que son alumnos sabemos que existen distintas áreas de mejora. Por ello nosotros nos quisimos centrar en una problemática en específico, la cual es la escasa interacción y el aislamiento que experimentan los estudiantes en la educación a distancia, ya que lamentablemente es una experiencia común para muchos estudiantes de esta modalidad.
pues se entiende que a pesar de los avances tecnológicos propios de nuestro sistema, pues aún persisten problemas como la falta de acompañamiento docente o la ausencia de espacios dentro de Moodle que fomenten el diálogo y la colaboración. De hecho, se ha documentado cómo este tipo de problemáticas pueden llevar a una desmotivación significativa en el alumno, lo que a su vez también pueden afectar en la asimilación de contenidos o materiales de consulta que existen alojados en la red. Por ello es que este problema deriva de dos grandes aspectos. En primer lugar, la falta de relación entre lo que representa o debería representar la educación a distancia frente a la interacción que a veces es propia de la modalidad. Esto lo menciono porque justo uno de los principales retos en la educación a distancia es la poca o la nula interacción que hay entre estudiantes y docentes durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que por una parte es cierto que las plataformas institucionales como Moodle sí permiten el acceso a materiales y actividades académicas, pero la interacción o la falta de interacción debe entenderse como la limitada cantidad de espacios que existen para el diálogo o para el trabajo colaborativo, o lo que podría representar los espacios para la construcción colectiva justo del conocimiento que buscamos generar en una carrera. Porque no me dejarán mentir, sabemos que una de nuestras herramientas más fuertes para cubrir este aspecto colaborativo o de interacción son los foros académicos. Pero, siendo honestos, en la mayoría de los casos ya no es una actividad que fomente la libre interacción, ya que la mayoría pues solo se remite a cumplir con los requisitos de participación para obtener una calificación, pero no hay un interés genuino por el alumno para generar más interacciones o para estar al tanto de los aportes de sus compañeros. De hecho, todo esto parte de la experiencia de distintos alumnos de Swayed que han destacado dicha situación como un factor que limita su formación académica. Y digamos que tan significativo fue el caso que justo con el profe Mesa realizamos un trabajo de investigación que justo buscó describir el impacto que tiene la interacción y el acompañamiento que reciben los alumnos en sus entornos virtuales de aprendizaje. Con ello, pudimos recolectar distintos testimonios que revelaron la falta de acompañamiento y la ausencia de una comunidad colectiva, siendo estos percibidos justo como elementos que impactaron negativamente en la calidad de su aprendizaje. Por ello, es importante que entendamos que la interacción no se limita a simples acciones como escribirle al alumno cada cierto tiempo o de supervisar sus entregas. Y tampoco digo que debemos estar pegados a ellos, porque justo el modelo a distancia busca permitirle al alumno tener cierta autonomía para gestionar y avanzar en su aprendizaje. Y si es un aspecto que debe respetarse, pero a veces solo se necesitan ciertos ajustes o espacios que puedan ayudar al alumno a sentirse acompañado en su proceso de aprendizaje. Por ello es que este elemento es tan importante, ya que la falta de acompañamiento no solo repercute desde un aspecto académico, sino que también impacta de forma negativa en la motivación y en la experiencia formativa de los alumnos. Ahora, para entender el segundo punto respecto a la comprensión de los contenidos, vamos a detenernos un poco sobre la estructura de un modelo a distancia. En teoría, se establece que la educación a distancia es funcional gracias a tres rasgos característicos. El primero y el más representativo es la clara separación entre el docente y el alumno, por lo que la comunicación se establece con elementos programados en el aula virtual, como el mensajero de plataforma o los foros designados para ello. De igual forma, podríamos decir que el correo electrónico. Ahora, en cuanto a la metodología, esta parte de asesorías en sesiones individuales o grupales para la resolución de dudas y de la entrega de actividades en plataforma para su revisión, evaluación y retroalimentación. Ahora, respecto al aprendizaje, este es el aspecto que resulta más conflictivo para el estudiante, que al estar en una modalidad a distancia, este sigue un modelo de aprendizaje autónomo. Por ello, él tiene la responsabilidad de organizar sus espacios y sus tiempos de estudio según sus necesidades, por lo que el aprendizaje va a depender en mayor medida del alumno y no tanto del docente. Aunque es cierto que el rigor académico de los módulos la mayoría de las veces va a estar definido en mayor medida por los programas de estudio o los recursos de aprendizaje para esa asignatura y también por la mediación que el docente permita. Pero ahí es donde se encuentra la falla, porque puede que un alumno tenga buenas estrategias de estudio o maneje un buen nivel de autorregulación, pero ¿qué pasa cuando los recursos de aprendizaje no son suficientes o no están bien estructurados? O de igual forma, ¿qué pasa cuando la mediación docente no es suficiente?
que es justo ahí donde falla la interacción. Pues el resultado final será que el alumno tendrá dificultades o de plano no podrá comprender los contenidos que el módulo le ofrece. Porque puede que existan módulos con cierto nivel de complejidad donde el alumno va a presentar más dudas, y es algo completamente normal. Pero cuando ya falla la interacción entre pares y el alumno se encuentra en una situación donde no cuenta con el acompañamiento para resolver dichas dudas, pues ya es una situación que no le podemos delegar simplemente al alumno, ya que una cosa es que tenga que aprender de manera autónoma, pero eso no quiere decir que se le puede dejar solo, ya que por eso tiene un tutor a cargo. Por ello es que con estos dos aspectos entendemos que la modalidad de estancia requiere más que contenidos accesibles, pues es necesario implementar otro tipo de estrategias que promuevan la participación activa, el diálogo entre pares y, más que nada, mejore el contexto de aprendizaje del alumno. Por ello, es así como traemos la siguiente propuesta, que justo busca transformar el perfil pasivo del alumno en un rol activo. Y de igual forma, se busca combatir el aislamiento a través de la colaboración entre alumnos y docentes. Todo esto con la implementación de un juego de rol con avatares en la revista social. Ahora, de forma general, esta propuesta se va a implementar a lo largo de 5 fases, asegurando que cada avatar sea una herramienta didáctica manejada y gestionada por un ser humano, bueno, por un docente, y no por una inteligencia artificial, garantizando así un trato humano y una interacción verificada. Que, importante, cabe destacar que toda la información que reunamos con este proyecto va a servir para que en un futuro entrenemos a una inteligencia artificial de contenido abierto, de código abierto, perdón, pero al menos en esta etapa inicial sí queremos realizar la gestión realmente para conocer las necesidades del alumno. Ahora, la función del avatar será la de servir como un personaje especializado en temas específicos, por lo que estará diseñado para guiar y acompañar a los estudiantes. Así, de forma inicial, planeamos implementar al menos 3 avatares, uno para metodología cualitativa, otro para metodología cuantitativa, justo pensando en fortalecer las habilidades y conocimientos de los alumnos en metodología de la investigación. Y también se va a diseñar un tercer avatar para hábitos de estudio y autorregulación. De esta forma, cada uno tendrá una imagen distintiva y una breve descripción de su especialidad en su perfil. Por ello es que estos avatares no van a ser simples perfiles, sino que actuarán como facilitadores didácticos que respondan las dudas de los estudiantes y proporcionen recursos de apoyo. Ahora, en cuanto al juego de rol, este va a ser implementado desde los avatares, ya que estos van a ser utilizados por estudiantes becarios y docentes que interactúen con los alumnos. Así, digamos que de forma simple, la mecánica del juego del rol consistirá en que los estudiantes se acerquen a los avatares para resolver dudas sobre temas específicos. De igual forma, para garantizar el uso de estos perfiles, los docentes participantes van a integrar esta dinámica en sus planeaciones didácticas, o sea, en las programaciones de actividades de sus módulos, invitando a sus alumnos a usar este recurso como una herramienta educativa complementaria. Así, tanto incrementamos la cantidad de usuarios de esta social como generamos mayor interacción y presencia de esta red. Por último, para asegurar que las respuestas o las interacciones realmente sean funcionales, se va a diseñar una documentación que incluya una base de datos sobre preguntas frecuentes y material de apoyo para que los avatares respondan de manera coherente y útil y no pase justo lo que pasa cuando se realizan consultas por otro tipo de inteligencias artificiales, donde realmente no se verifica la información que nos está dando. Y así es como, de esta forma, aseguramos que el aprendizaje se vuelva un proceso interactivo y colaborativo, ya que justo el pilar de esta estrategia es que el alumno viva otro tipo de experiencia, digamos una experiencia guiada por un personaje, en este caso sería el avatar, que funcionaría como el personaje experto que lo pueda acompañar en su proceso de aprendizaje o en la resolución de dudas. Pero ya no me quiero adelantar más en esto, porque a continuación mi compañero Carlos va a explicar toda esta funcionalidad de nuestro proyecto. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues lo explicas bastante bien y en efecto, vamos a hablar ahorita, vamos a enfocarnos justamente en los conceptos que son como el eje rector de esta propuesta, de este proyecto, que son los juegos de rol, por un lado, y por otro lado son los avatares. Los juegos de roles, en esencia, o sea, para ponerlo como de forma sencilla, es como personificar una situación a través de justamente de los avatares. O sea, los juegos de roles en esencia es, ok, tú vas a actuar como tal persona y tú vas a actuar como esta otra tal persona. En esencia, para que un juego de rol se pueda cumplir,
por lo menos tiene que existir un avatar, pero dos personas o más interactuando en esa dinámica que se propone. Ahora, justamente en esta social tenemos una gran ventaja porque no todos nosotros y todas nosotras tenemos un perfil en esta social y en ese perfil pues tenemos un nombre, una foto de perfil, tenemos nuestra descripción, nos presentamos de cierta manera y en esencia eso podríamos decir que es como nuestro avatar digital, o sea, somos nosotros, pero estamos poniendo nuestro rostro en muchas ocasiones, la gran mayoría nuestro nombre, de alguna manera estamos, digamos que nuestra persona fuera de Internet está bien representada por los perfiles de usuario que tenemos en InstaSocial. Sin embargo, pues también existen otros perfiles, ¿no? Incluso lo vemos también en redes sociales comerciales, ¿no? O sea, hay muchos perfiles que personifican pues, que un meme, que un personaje de tal serie. Entonces, eso en esencia, eso es el avatar. Ahora, el juego de rol se da precisamente cuando hay una interacción con los avatares. Y esto también se ve mucho, por ejemplo, con los videojuegos, ¿no? O sea, cuando tú quieres jugar un videojuego, tú puedes poner un nombre de usuario, incluso hasta puedes personificar o cambiar la apariencia de tu personaje. Eso es un avatar. Y entonces, cuando tú entras en una dinámica de juego de roles, lo que buscas es entrar en una situación. Ahora, específicamente en esta social, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta social, pues es una red social disciplinar y además es una red social disciplinar exclusiva de psicología social. Por lo tanto, aquí tenemos que, digamos que, partir de las necesidades de la comunidad y también de las fortalezas, porque este proyecto, en esencia, lo que busca es empoderar a la comunidad y también hacer una cohesión de la comunidad, que esto sea colaborativo, así como lo dijo el profe Daniel. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, en esta ocasión, en este contexto, los avatares van a ser profesores, ¿no? Ya sea de cual y de cuanti, ¿no? O de estrategias de aprendizaje, que son los que vamos a hablar un poquito más en detalle después, pero bueno, digamos que de forma general, esos son los que están planteados. ¿Por qué? Porque digamos que su presencia en esta social tiene una función y esa función de interacción es resolver dudas, crear escenarios de aprendizaje. Por eso los juegos de rol se consideran una técnica de aprendizaje activo y sabemos que el aprendizaje activo tiene mucha evidencia de efectividad en el aprendizaje significativo y digamos que en la construcción con otras personas de este conocimiento. Nosotros, pues por supuesto que partimos de un plan curricular. Ese plan curricular pues tiene ciertos ejes temáticos, pero la forma de vivir los contenidos, de llevarlos a la práctica, pues varía de persona en persona. Porque hablamos también de que la comunidad de psicología Sawyer pues viene de contextos muy diversos. Entonces hay personas que están en su segunda carrera, hay personas que no dominan tanto la tecnología como si otras, hay personas de diferentes edades. Entonces eso hace muy heterogénea la población y hay que ver el potencial de esa heterogeneidad. Hay mucho valor en la diversidad y precisamente este tipo de dinámicas lo que promueve es que verdaderamente hay una conexión con sentido y una interacción con propósito. Ahora, cuando hablamos de un entorno controlado, es porque, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 nos llegó a pasar a todo el mundo que pues obviamente no podíamos salir, a veces no se pueden hacer prácticas. Entonces, digamos que los escenarios virtuales pueden ser, bueno, en ese escenario sirvieron bastante, pero incluso pueden seguir sirviendo actualmente como escenarios formativos y sobre todo para conectar teoría y praxis. Porque una cosa es, pues, ver, por supuesto, que los contenidos, leer una lectura, un PDF, ver un video, pero luego eso cómo lo ejecutas, cómo lo llevas a la práctica. Y aquí, cuando haces un juego de roles, tú puedes simular un escenario de práctica real. Y eso es lo que me gustaría que empezaran a imaginarse. O sea, ustedes, ¿qué tipo de escenarios, qué tipo de juego de roles considerarían que podrían ser útiles en su formación para las cosas que ustedes en particular a lo mejor quisieran reforzar o algo así? Porque de repente, pues sí, claro, o sea, puede ser muy intimidante a veces el hecho de vivir la psicología. Y eso me lleva a un punto muy importante, la identidad del psicólogo. Cuando nosotros hablamos de una identidad profesional, hablamos de vivirnos como estudiantes y futuros psicólogos, sea lo que sea que signifique para nosotros o nosotras ser psicólogos o psicólogas, ¿no? Ahora, obviamente, el concepto de psicólogo o psicóloga, pues te remite como, ok, esa persona estudió psicología, tienes una concepción de lo que sabe hacer,
pero no necesariamente se va a cumplir en el mismo grado, en los mismos niveles. Y también el nivel de dominio cuando ejecutas la práctica de la psicología puede variar. Entonces los juegos de rol, en esencia, te pueden remitir a una situación práctica, pero que va a estar supervisada, porque la red social disciplinar, que sí está social, pues está monitoreada por la comunidad de SOAYER, tanto docentes como estudiantes. Entonces eso es lo padre, porque ahí es donde se vive el aprendizaje activo y colaborativo, porque ya no cae en un vacío la dinámica, sino que también se puede vivir y construir sobre otras miradas. Y entonces eso ya lo hemos visto en esta social de cierta manera, y entonces con esto lo que se busca pues es aumentarlo. Siguiente, por favor. Aquí están un prototipo de lo que pueden ser como los avatares, ¿no? Tenemos al profe Quali, al profe Quanti y al profe que da tips. En esencia, pues obviamente están muy, como muy diferenciados uno al otro, o sea, si se dan cuenta, hay una propuesta incluso de colorimetría visual, como elementos, o sea, porque justo cuando tú diseñas un avatar, tú lo que buscas es que refleje realmente a lo que va lo que va a vivir, cómo lo va a vivir, incluso hasta puedes, a través digamos que de la imagen, puedes abstraer ciertas cualidades o ciertos rasgos de personalidad incluso, ¿no? O sea, o incluso también lo que te transmite un color, lo que te transmite un icono, o sea, por supuesto que estas imágenes son como un bosquejo, ¿no? Pero son una idea muy precisa de, ok, ya sé inmediatamente, voy a asociar esta imagen con este avatar, ¿no? Y entonces sé que puedo consultarlo. Ahora, por supuesto que no estamos aquí hablando solamente de que sean masculinos. Siguiente, por favor. Tenemos versiones femeninas también de los avatares, porque aquí pensamos en todos y todas. Entonces, por supuesto que por eso digo que son como prototipos, o sea, porque pues todavía no estamos como ciertos de cómo se va a llamar o así como específicamente, pero sí sabemos como los roles, ¿no? Entonces, creo que es interesante, ¿no? Empezar a ver el potencial que hay detrás de un avatar, porque el avatar en sí mismo te va a impulsar a tener interacciones muy específicas y además lo que se busca es que estos avatares pues retroalimenten y hagan más, no solamente más divertida y satisfactoria, sino más efectiva la experiencia de aprendizaje, porque a final de cuentas, cuando tú hablas de un avatar dedicado a la investigación cuantitativa, pues entonces tú sabes que cuando tú necesites diseñar un proyecto de investigación o de cara a tu manuscrito o a tu tesis, pues que necesitas ese conocimiento y a lo mejor hay algo ahí que quieras preguntar, explorar o poner un escenario, proponerlo incluso, entonces ya sabes a qué avatar puedes mencionar y con cómo lo puedes interactuar. Incluso puedes preguntarle, ¿no? Al profe Quali, oye, estoy hablando con el profe Quanti de este proyecto, ¿tú cómo lo abordarías? Y eso ya te abre como otra posibilidad. Entonces los avatares también pueden interactuar entre sí, no solamente estudiantes con avatares, sino que puedes meter a la conversación a más de un avatar. Y eso es algo que por supuesto hace mucho más rica la interacción. Ahora, el profe o la profe que da tips, eso es como algo que es muy, o sea, que se ha observado que realmente es algo que es de gran interés para la población Swayet y es el hecho de que en muchas ocasiones, por ser una modalidad a distancia, por haber estas brechas geográficas, incluso temporales, que no podemos a veces coincidir para estudiar en tiempo real y demás cuestiones, pues por supuesto que a veces, justo como mencionaba el profe Daniel, pues se vive la modalidad en solitario. Hay que empezar a generar estrategias para organizarte, para priorizar, para saber cómo utilizas la metacognición para dirigir tu aprendizaje, plantear tus objetivos. O sea, no nada más es seguir lo que te dicen en plataforma. También es así como tú decir, oye, es que sabes qué, me falta investigar más de esto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo profundizo más en esto? ¿Cómo me vuelvo un ciudadano digital o un estudiante digital que realmente aproveche la experiencia digital y no se quede simplemente en el consumo pasivo de contenidos, ¿no? Porque eso en esencia sí, por supuesto que puede ayudar, pero si tú no vives el conocimiento, algo se está perdiendo. Y creo que ese es el gran reto de la educación a distancia, cómo la humanizamos y cómo acercamos a las partes que están compartiendo un ecosistema. A pesar de que sus contextos sean muy diferentes, todos están convergiendo específicamente en las condiciones de la educación a distancia de psicología Sawyer. Siguiente, por favor.
Y justo esto nos lleva a la funcionalidad. Eh, Cuando hablamos de ista social, pues ya para nosotros es muy usual, ¿no? Que si los retweets, que si vamos a impulsar una publicación, que si vamos a publicar ya sea texto, imagen, un enlace, ya estamos como familiarizados con esta dinámica, pero precisamente ahora es cómo insertamos para que estos avatares virtuales tengan su propio perfil de ista social y a partir de ahí pues interactuemos, ¿no? Y se pueden organizar incluso ejes temáticos con los famosos hashtags, ¿no? Y es una funcionalidad muy amigable porque de alguna manera estamos familiarizados también muchos de nosotros con cómo se utilizan otro tipo de redes sociales. Entonces es traer lo de afuera, ¿no? A un ecosistema que es completamente controlado pues de la comunidad, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, como ya adelantaba el profe Daniel, pues lo que se busca es que se puedan hacer este tipo de consultas, ¿no? Porque sobre todo en la educación a distancia, ¿no? Hay, digamos que un valor intrínseco en saber investigar, ya sea quali o quanti, el hecho de poder incluso tú buscarte tus recursos porque a lo mejor no te quedó claro el PDF del profesor. Como de, ok, necesito investigar. ¿Cómo investigo? ¿Cómo discrimino información? Y luego ya en la práctica, ¿cómo diseño yo una propuesta, ¿no? Porque esa propuesta al final, sea o no una investigación como hecha y derecha con objetivo y lo demás, también hay proyectos de práctica y en la práctica también se tiene uno que documentar, a crear su marco teórico, fundamentarlo, tener un objetivo de intervención, investigar, porque no vas a intervenir nada más porque se te ocurrió, o sea, tienes que investigar las necesidades. Entonces, el hecho de poder tener como estas visiones tanto de quali y quanti, pues va a potenciar mucho también tú cómo te desempeñas, incluso en proyectos que no son esencialmente investigación, pero requieren investigación. Entonces, en esencia, ese es el funcionamiento. Te cedo la palabra, Daniel. Muchas gracias, compañero. Pues ya por ahí en el chat vi que se andaban burlando o andaban asociando a los avatares con algunos profes. Que bueno, no va a desmentir, ¿no? Si nos parecemos. Pero pues llegó la hora, ¿no? De realizar una actividad práctica justo para diseñar un avatar. Entonces, yo creo que nos vamos a ir a salas, tal vez en equipos de dos, y juntos van a pensar tal vez en su trayectoria de su ayer, y no importa si son docentes o alumnos, justo pensar en alguna necesidad o algún tema que les gustaría trabajar o que se podría trabajar con la implementación de un avatar. Entonces van a pensar, van a reflexionar un poco en eso y van a diseñar su propio avatar. Para esto, pues debe tener tres aspectos principales. El nombre, que justo va a llevar, es el nombre que va a llevar en su perfil de esta social. De igual forma, su imagen de perfil para personalizar a su avatar. Y una pequeña descripción sobre las funciones que hace o sobre qué tema se va a concentrar su avatar. Igual para un poco generar este momento creativo y veamos qué ideas nos robamos de lo que propongan ustedes. Nada, no es cierto. Pero bueno, eso sería la actividad por el momento. Antes de mandarlos a salas, ¿tienen alguna duda? Yo sí, yo Adelante. gestiono las salas o ustedes. ¿Les sale? No, ¿verdad? Eh, Como co-host. Esta es la opción, ¿no? Si quieres te pongo de host. No, si gusta usted, profe, para no tener broncas. No, pues, bueno. Ahí Omar Fabián tiene la manita levantada. Hola, Adelante, yo sí tengo adelante. una duda. Eh, ¿Los avatares van a ser controlados por una persona o van a ser un bot? Ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, Ya la, te la- la adelantaste. respuesta, la respuesta Ah, corta ok, va a ser humanos, humanos, humanos. ok, ok, gracias. Mm. Y piénsalo en el sentido en que ustedes lo van a manejar, ustedes lo van a controlar y así lo van a diseñar, ¿vale? Entonces, ¿alguna otra duda sobre la actividad antes de que nos movamos? Ahí en el chat Y dice adelante, Claudia. que si ya lo Ajá. vamos a Por favor, registrar nada en más el quiero link. saber, ¿es un avatar acerca de una actividad? O sea, vamos a poner la imagen a una acción o a una No, a persona, un personaje, a un a un personaje. Perso- personaje.
Sí, Sí. así como vimos el profe Quali, el profe Quanti, o sea, Ujú. piensa en alguna otra figura, personaje, eh, lo que guste es que pueda interactuar contigo bajo algo Ujú. que tú necesites como aprender o en un contexto práctico o algo que te sirva para aprender algo de tu carrera. Pero es una persona, no es un avatar de una persona, es el avatar de una persona, no de una acción, es de un sujeto. Es de un Así. sujeto. Sí, Sí. Ok. por ejemplo, digamos, yo pienso, voy a poner un ejemplo de tal vez mi actividad, ¿no? O mi avatar. Ujú. Yo pienso que la motivación es un aspecto que no se ha trabajado mucho en Swayet. Ujú. Entonces, para ello, yo voy a diseñar un avatar o justo mi perfil dedicado a un avatar que trabaje todos los aspectos de desmotivación en académica, bueno, en motivación académica de los Pero ahí alumnos. me estás diciendo una acción, es lo que todavía no me queda claro. La Ah, motivación no es una persona, la motivación es algo, Por no es un sujeto. ejemplo, ejemplos de avatar, pero no les voy a hacer la tarea porque tienen que ser creativos No, no, también. no, nada más Eh, con que pueda ser, incluso puede ser. por ejemplo, vamos a Ujú. responderlo porque, bueno, eso es importante para un que la avatar actividad también se hostil. disfrute entre todos. Ujú. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer una práctica, o sea, no tengo el escenario ahorita, por ejemplo, a lo mejor de contactar al líder al gerente de una multinacional. Es imposible para mí llegar a ese nivel, entonces no me puedo relacionar con esa persona. Voy a crear un avatar de un gerente de una multinacional para hacer una práctica de consultoría en recursos humanos. Entonces, ahí está, mi personaje es un ejecutivo, un alto ejecutivo de una multinacional y algo haré con él en un juego de roles y él tendrá ciertas funciones y me preguntará o me cuestionará o me ayudará en algo para que yo interactúe con esa persona, que en este caso es el avatar del gerente, y entonces yo puedo generar una dinámica. Eso es en esencia, pensar en una persona hipotética que represente algo. Un ¿Sí personaje, quedó más claro? así, así un Ujú, personaje y punto, así ya, ujú. claro. Gracias, creo. Exacto, muchas gracias, Carlos. Entonces, ya nos vamos a salas, ¿están de acuerdo? Solo justo lo que pregunta la maestra Angie. O sea, ahorita no vamos a hacer nada visual, simplemente el concepto, ¿verdad? Sí, No, sí, porque vamos a pueden presentar hacer. la... Ah, perdón, Carlos, si quieres tu detalle. Bueno, o sea, aquí finalmente por la practicidad pueden pensar a lo mejor en las características visuales, a lo mejor, no sé, pensar, bueno, mi color de acento va a ser, mi colorimetría va a ser, no sé, un tono rojo, se va a vestir de esta forma, a lo mejor no lo van a desarrollar ahorita, si pueden tener como rápido el recurso de pedirle incluso la generación de una imagen a una IA, lo pueden hacer, si pueden buscar en Google a lo mejor la foto de un personaje, incluso si que ya exista, también lo pueden hacer. Si no les da como tiempo y quieren dedicarlo más como a elaborar el personaje, entonces nada más pueden describirlo. Y a lo mejor lo que podemos hacer es ya en Insta Social empezar a publicarlo, a lo mejor en otro momento. Adelante, Giovanna. Ah, una pregunta más. ¿Tiene que ser forzosamente una persona o puede ser incluso hasta como un animal? También se pueden El animales. formato es libre, Ujú. como a ti te guste pensarlo, ¿vale? No hay Ah, problema por eso. El tema es libre, también me gustaría especificar que no debe ser basado tal vez en necesidades académicas o pedagógicas, ¿no? Lo que usted considere que haga falta tal vez en su ayer en específico o lo que a ustedes les haya hecho falta en su trayectoria académica, pueden basar su avatar en eso, ¿vale? Ahorita el formato es libre, no hay problema por ello. ok, muchas gracias. Sí, ¿Y entonces cuántos minutos, profes? vamos a dar 15, ¿vale? Para que tengan tiempo de diseñarlo bien. O 20, ¿qué les parece 20? Pues sí, 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 como ustedes digan. Ahora sí que 20 les ustedes. parece bien o con 15 creen? 15 minutos yo creo que es una Con buena... 15 yo creo. Aquí ya los Ok, vamos a ver 15. mucho. va. Déjeme lo reparto entonces. Sí, profe, De parejas, gracias. ¿verdad? Sí, sí, por Van favor. a ser 6 parejas y yo me las quedo viendo. Ah, ¿ustedes van a participar con alguien, profe? No, igual vamos a expectar. A ver qué tal. Exacto, Entonces, va vamos a a ser ser así. espectadores. Entonces, 13, 10, 5, 5. Déjenme los voy a asignar manualmente.
¿Qué están diciendo? Ya estoy viendo que la gente se está riendo. A ver. Ay, y luego entra Diana. Espérame, que ya me testanteó en mis parejas. Am, Déjeme asigno a Angie con Claudia. Luego aquí voy a asignar a Efraín con Eloisa. Y aquí a Giovanna con Miriam. Y aquí a Omar con Perla. Y aquí a Cuida- Adri. Cuidado los que se van con profes para que no ventilen nada de información. Eh, Déjeme agrego otra con. Ya que se me fue Adri. Alguien se me fue. Ya me destantearon la pareja. Dijeron, ay, nos vemos antes de que me. Huyó, ¿Eh? huyó. Se me hace que fue Adri. Sí, porque ya no la veo. Entonces esto ya no. Entonces en la room 5 Itzel. Y nosotros expectamos, como dicen, Open Rooms. Sale, ahí métanse. Lo falta un ya. Ahí está. Va bien, va bien. Esto se está grabando, acuérdense. Yo creo, a pasar a algunas salas, ¿no? A ir viendo cómo van y así, y nos vamos rolando. Sí. Sí, Es muy curioso porque en la grabación que queda como grabando nada más la sala principal, y cuando no hay nadie se queda en negro. ok. Entonces va a quedar 15 minutos así en. ¿No prefiere que pause la grabación o no se puede? Ah, sí, pero nada más me recuerdan que la vuelva a activar, ¿va? Sí, va. Si gustan, las pausamos, ¿no? A ver la pausa. Ya estamos grabando otra vez. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos, Si no bienvenidos. estaban al pendiente, ya estamos grabando otra vez. Qué bueno, Vale. porque luego se queda ahí un tiempo sin nada. Ya nada más que recento a sus compañeros para seguir con la actividad. Mientras, ¿cómo vieron el diseño? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, a mí me ayudó a comprender lo que íbamos a hacer. Todavía no me quedaba muy claro, pero creo que entendí que es un personaje que puede representar conceptos. Nada más, Ujú. creo. ¿No? Sí, sí, exacto, no te preocupes. Tal vez sonaba un poco complejo, pero el punto justo era ver qué tanto podía atender un avatar aquí en Swayed, o qué hacía falta aquí. Diga, profe Entonces, Rodrigo, muy bien. profe Oye, mande. que andan preguntando si usted fue mi alumno también. No fui su alumno. Ya cuando se creó esta social y demás, yo ya había salido de la carrera, pero también fui alumno de Swayed. Ujú. Pero ahora pues trabajamos juntos, ¿no? Sí, exacto. Ah, bueno. Bueno, de Carlos sí. Sí, en el seminario de titulación. Eso, mero, ¿no? Bueno, entonces Vamos yo a los dejo seguir. ahí a cargo. Sí, gracias, profe. Pues, para, digamos, reavivar la interacción y ver un poco qué hicieron, vamos a pasar por equipo, un poco para presentar qué realizaron, qué necesidad tal vez les gustaría o les hubiera gustado atender aquí en Suayet con base en su experiencia. Entonces, si gustan, vamos a pasar por equipos, así como estábamos conformados en la sala. En ese sentido, pasaría a la sala número uno, o bueno, el equipo número uno. ¿Quién fue? No recuerdo muy bien quién estaba en la sala uno. Y ya se están escondiendo. Éramos nosotras, profesora Angie, porque Creo fue, que sí. sí, ¿verdad? Sí, creo Creo que, que que sí. éramos de sala uno, sí, Ujú, sí. ujú, ujú. ¿Quieren que Entonces, les diga quiénes eran quiénes? Mire, les voy a decir antes de que empiece la maestra Angie.
Angie Claudia 1, Ujú. Efraín Trejo y Eloísa 2, Giovanna Martínez y Miriam Jiménez 3, Omar Fabián y Perla 4, Erlinda Olvera e Itzel Hernández 5. Muy bien, gracias, profe. Nada. Muy bien, Claudia o Angie, ¿cómo realizaron su avatar? ¿Cómo lo pensaron? Igual si gustan compartir pantalla, dejo de compartir, me lo pueden indicar. Si gustan tal vez presentar la imagen que generaron o Eso, algo más. dale. Vale, entonces dejo de compartir y adelante. Profesor Angie, ¿usted que tiene la imagen? Listo, listo, ahí está. Mm. Vale, ¿qué nos puedes decir, Angie o Claudia, sobre tu avatar? ¿Cómo lo pensaron? Dale si quieres, Claudia. Bueno, en un principio pues veíamos que hacía falta qué podía servir, no precisamente si hacía falta o no, sino qué podía servir en esta social y la profesora Angie plasmó la idea de alguien que cuestionara las participaciones en esta social, pero quedábamos y platicábamos que de una manera amable, que no fuera un cuestionamiento así duro, sino que te pusiera a pensar, ¿no? Pero, no pero que incluso desde que vieras la imagen te hiciera amable la cuestión que te hiciera y te pusiera a reflexionar, que te hiciera reflexiva en cuanto a lo que estás participando. Y pues Ujú. el nombre surgió de pues que la profesora también mencionaba que algo que fuera muy sencillo, ¿no? Que lo guardaran en la memoria a todos y pues quedamos que pues lo más sencillo es Sócrates pregunta, pues don preguntó, ¿no? Sí, pensamos básicamente en eso, en Sócrates un poco, como el método socrático. Entonces, Mm, pues, ¿qué hace el avatar? mm. Pues preguntas y la idea es que promueva el pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces, pues sí, pensamos en esto de publicar algo y decir, no sé, ¿y tú qué piensas, don Preguntón? Entonces, pues ya don Preguntón hace unas preguntas socráticas para promover este pensamiento. Buenísimo, me encanta. Muy bien, me hace pensar un poco en la inteligencia artificial de X, bueno, Twitter. Me gusta decirle Twitter porque con X no lo relaciono, que es Grok, ¿no? Que justo para cualquier publicación o demás le preguntan a esa inteligencia, ¿tú qué opinas, Grok, sobre esta publicación? O si es noticia falsa o la información es, si la puede verificar esa información. Entonces, Ay, creo que sería una propuesta muy interesante para, igual también para generar más interacción y validar toda la información que igual se publique en esta social. ¿Tú ¿Gru querías qué comentar es? algo, compañero? Ay, perdón, ¿Qué, perdón. qué es Ándale, creo Gru? que... No, dice profesora, dele. Adelante, adelante. No, ¿qué es Gru? Es que como cuando hablan de otras referencias, de otras redes sociales, como que dan por sentado que todos conocemos o muchos conocemos otras redes sociales. Y yo no conozco, por ejemplo, no sé cuántos aquí conozcan. ¿Qué es Gru? ¿Qué es ese preguntón, ese que hace las preguntas A en ver, X? ok, Grok o Grok, como lo quieran pronunciar, es una inteligencia artificial que Ajá, desarrolló Elon Musk, que actualmente es el dueño de lo que ajá, en alguna vez fue Twitter. ujú, Entonces, Elon Musk desarrolló digamos que un chatbot, un modelo de generativo de texto. ujú, Eh, entonces, digamos que, pues, y justo es un avatar, tiene su perfil en X, en la red social ujú, de Elon Musk. Entonces, pues en una red social, pues tú puedes mencionar a las personas. En este caso, las personas han tenido como esta costumbre últimamente de estarlo mencionando, oye, y sobre todo se ha visto mucho así como de, oye, pero ¿qué opinas de esto? Oye, si es verdad esto, oye, como que lo consultan mucho de esto. Ahorita lo que entiendo de Don Preguntón no es tanto que proporcione la información a la pregunta, sino más bien es Don Preguntón quien te pregunta. Y ujú. entonces es como que construye más reflexión. Pero sí, en esencia eso creo que es una inteligencia artificial que va posteando de forma, digamos que automática a lo que le Entonces, van el Gru consultando. de allá sería don Respondón, ¿no? O más o menos así. Podríamos pensarlo así, sí, claro. Ok, gracias. Ujú. Muy bien, muchas gracias por su participación.
Ahora, la verdad ya se me olvidó quién estaba en el equipo 2, pero si me pueden apoyar con eso, por favor, para que igual presenten su avatar o su idea sobre su avatar. O si no, ahí está el profe para Me ayudarme con la parece que esta evidencia. voz era Efraín Trejo. Sí, ¿no, profe? Efraín, Bueno, el 3. Hola, hola, sí, efectivamente estábamos Héctor. Luisa y yo. Me parece que Luisa tiene la imagen de nuestra mascota, porque nosotros proponemos una mascota. antes, profesor Angie, creo que me pudiera apoyar dejando de compartir, por favor. Gracias. Listo, listo. No, gracias, gracias. Y bueno, es que la que tiene la imagen justamente porque es la similar a su mascota es justamente mi compañera, en lo que la coloca, les explicamos rápidamente cómo funciona, pero nosotros proponemos una mascota, una especie de mascota virtual, específicamente diseñada para los periodos finales de la carrera, que es por ejemplo la tesis. De hecho, sería, el nombre sería así como mascotesis, algo por el estilo, ¿no? ¿No la Para, ven? de algo así, algo parecido. Obviamente, de hecho, de manera digital, ¿no? Se puede digitalizar para que quede eh, de una manera un poquito más amigable. Y la idea es que, bueno, un perrito nos ayuda cuando estamos tristes, es como una especie de terapia o de colchón para contar problemas, traumas, frustraciones y demás. Y uno de los momentos más traumáticos que tenemos como estudiantes, todos, yo incluido, es la parte final, ¿no? Del manuscrito final, la famosa tesis, en la cual a veces nos sentimos abandonados por el docente, por el tutor. Hay cosas que no entendemos o simplemente me dicen que eso ya lo tenía yo que aprendido en primer semestre. Y de hecho sí lo vi en primer semestre, pero ya me bloqueé por todo lo que está pasando y no me acuerdo de que lo vi. O me da miedo preguntarle a mi tutor, a mi profe, porque es medio regañón, medio regañona, una persona así que percibe como que muy gruñona y me va a decir, ¿cómo es posible que no te lo sepas? O simplemente mi tutor no tiene tiempo, porque también eso a veces pasa, ¿no? Estamos muy ocupados por el trabajo y por más que uno quiere, pues es muy complicado a veces volver muy pronto con todas nuestras labores, ¿no? Entonces, tal vez el doctor siente que ha pasado 1 o 2 días y ya pasó una semana. Y mientras el estudiante está ahí por ahí, solo por el mundo, ¿no? Entonces, pues, nuestra mascotita justamente sería eso, ¿no? Alguien que nos ayude para preguntarle, oye, ¿cómo puedo, por ejemplo, definir mi tema? Porque a veces eso pasa, ¿no? No sé, llego a hacer el manuscrito y no sé todavía cómo voy a definir mi tema, cómo lo voy a trabajar, no entiendo bien la diferencia entre metodología cuante y quali, o entiendo la teoría, pero nunca me puse a pensar en cómo aplicarlo de forma práctica, lo cual es un problema muy común. A veces nada más tenemos la información teórica, pero no tenemos mucha facilidad para aterrizarlo en un campo aplicado. Entonces, sí, yo me sé las gráficas, me sé todo lo que tengo que hacer, pero cuando tengo que hacerlo, este, pues resulta que no sé, me congelo y pues no sé cómo llevarlo a la práctica en mi proyecto, pues entonces nuestro querido perrito nos ayudaría justamente para eso, ¿no? Justamente como lo están poniendo, como un compañero de vida, como un compañero de vida académica en tesis, alguien a quien le puedo contar mis traumas y problemas con la tesis y en quien puedo abrazar digitalmente, ¿no? Como hacemos con los perritos, para que me ayude justamente en esa parte de la tesis, que a veces es un poquito más traumatizante de lo que quisiéramos para todos, ¿no? Eso es lo que proponemos en general. No sé si mi compañera quiera añadir algo, porque debo añadir que la idea, de hecho, el perrito es de ella y la idea principalmente fue de ella. Sí, pues nosotros decidimos ponerle mascotesis para que nos ayude en esos momentos tan difíciles que pasamos en el noveno semestre haciendo nuestra tesis. Ah, me encanta tu avatar, justo como un perfil que pueda dar incluso ese apoyo emocional, ¿no? Durante esas etapas de crisis que trae el manuscrito recepcionar. Sí, Recuerdo cuando yo lo... son muy buenas para en esos momentos estar con uno apoyándonos, incluso acá en la Universidad de San Diego les ponen un perrito terapeuta para que se estén en sus días finales de cada semestre. Y pues yo he tenido comentarios de muchas personas de que es muy agradable tener esa compañía en esos momentos. Sí, Sí, exacto, claro que... me encantó la idea, muy buena idea, porque además también pensando en que este perrito no solamente responda cuando le llamen, sino que también proponga,
sea, se me ocurre que a lo mejor que este perrito hasta pueda de repente compartir memes o algo como más ligero, como de échenle ganas, chicos, aquí andamos. O sea, como que, no sé, sí me imaginé como una personalidad y un tipo de publicaciones muy específicas que justamente emergen del avatar. Y de eso se trata, justo. O sea, me encantó, muy buen ejemplo, muy buen Con este esos ojos proyecto. que hipnotizan, ¿no? Muchas gracias. Sí, son muy en esos momentos que uno más lo necesita y están para, incluso él siempre está en mis pies apoyándome en todo momento cuando estoy haciendo mis tareas o haciendo así cualquier actividad que yo esté haciendo sentada en mi silla, él está en mis pies ahí apoyándome. Sí, justo y con esa mirada como no ceder, ¿no? Ante eso. Es decir, muy bonito tu perrito y muy, Muchas muy buena gracias. propuesta, de hecho, para un perfil de avatar. Adelante, Claudia, veo que tu manita levantada. Gracias. Fíjense que algo que pasaba cuando estaban haciendo su exposición, de que la educación a distancia no es fácil, aunque no tenemos que tener habilidades, capacidades. Incluso antes de entrar al primer semestre hay un periodo donde nos enseñan cómo usar las redes y todo esto, ¿no? Pero algo que yo pensé cuando empecé a preguntar acerca del avatar, que me parece muy bueno lo que hice con la profesora Angie, me parece muy bueno, pero aparte yo soy emotiva y expresiva, como se dan cuenta. Pero a mí algo que me faltó durante toda la carrera y noté con algunas compañeras que no son ni tan expresivas ni tan emotivas, nos faltó el apapacho. Y no digo que nos consintieran y que nos pasaran con 10 y nos dijeran vas haciéndolo muy bien, no, que sí nos corrigieran, que nos dijeran cómo vamos, pero nos faltó eso de cuando vas a los salones y que cuando convives con el profesor en vivo y que te dicen, oye, vas bien, o que te acercas y que le preguntas porque ya leíste 15 veces la instrucción y 15 veces no la entendiste hasta que te dicen con la expresión, con las palabras, con los ojos, lo que quieren que hagan. O los compañeros, ¿no? Que sales de una clase que no entendiste nada y los mismos compañeros te explican o rebotas ideas. Entonces yo sentí que faltaba ese como apapachito, ¿no? Pero no sabía cómo expresarlo, la verdad, y en un avatar no sabía. Entonces ahorita que vi el perrito y todo, por eso dije, ay, sí es cierto, a veces no necesitas información, necesitas ese cariñito, ¿no? Hace poquito con mi director de tesis fue algo muy raro, porque estaba yo así toda embotada con algo y le escribí y él estaba ocupado en otras cosas, me puso atención y me respondió, pero nada más, ya cuando logré destaparme, así destaparme y empecé a escribir, dije, en realidad lo que necesitaba está ahí, Qué buen director. yo me diré, Y exacto, creo que a veces una falla muy común aquí en Suayedo, creo que en cualquier modelo a distancia, es que se cree que el modelo que sigue de aprendizaje autónomo también se pasa a todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos debe ser autónomo. Pero justo lo explicaba emocionalmente. la profesora Edith en su primera sesión, demostrando que necesitamos esa pertenencia académica, porque al final de cuentas somos seres sociales. Entonces sí, claro que sí es un recurso, un aspecto que no, es una necesidad, no es algo, no un simple capricho o demás. Es una necesidad que se debe cumplir incluso en ámbitos académicos como estos. Pero muchas gracias por su No, gracias presentación a ustedes. y por este bonito avatar. Eh, Equipo 3 de nuevo. Ah, muy bien, muchas gracias, Miriam. Me gustó esa Nosotros. rapidez. Hola, Eh, hola. Hola, buenas noches. Mi compañera tiene la imagen así de lo que nosotros proponemos es un búho, es igual una mascota que se llama el viejo Félix. Queremos que tenga un aspecto así como viejito, bonito, y es pensado principalmente para los trabajos en equipo. Es algo que platicábamos mi compañera y yo, y es que justo esta parte del tema de trabajo en equipo resulta ser una de las experiencias pues que a veces resultan negativas dentro de la carrera, ¿no? Entonces pensamos en una especie de avatar que precisamente se enfocara en esta parte donde le escribieras así de que, oye, dijo que tenemos que entregar esta actividad. Somos 6 participantes y cada quien tiene distintos horarios y no sabemos cómo organizar. Que hay una voz eh, externa al equipo, como vamos a decir un poco más
más tranquila. Por eso buscamos esta imagen como de un búho viejito, como sabio, ¿no? Eh, que más que ver el problema o las emociones, sino que se enfoque precisamente en esta parte neutral y tranquila, donde ayude a la gestión de un trabajo en equipo. También en esta parte donde mencionamos que muchas veces cuando trabajamos en equipo, pues solo nos enfocamos en nuestra parte y lo demás de la actividad, ese conocimiento se perdió. Entonces justo buscábamos esa parte también donde te enseñara a, dentro de tu propia actividad, te involucraras en tu parte y a la vez en el resto de la información que pertenece a la actividad. Entonces nosotros teníamos como esa propuesta, ¿no? Para hacer un poco más ameno el trabajo en equipo y no terminar tan peleados con nuestros compañeros. Casi no pasa, ¿no? Sí, 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 que ¿Tú terminas ya quieres siendo un agregar? enemigo. No sé, justo si mi compañera Miriam quisiera agregar algo más. Ah, se me perdió el micro de la pantalla, disculpa. Bueno, pues sí, básicamente esa fue la propuesta, pues puesto que en el tiempo que estuve en Suayet tuve dos, tres experiencias pues desagradables con los compañeros y le comentaba yo, le compartía a Giovanna, pues cómo había pues resuelto. Y pues obviamente tuve que hablar con mis tutores y esa parte pues ecuánime, serena, que me hizo aterrizar, porque finalmente la que se molestó fui yo y la persona que me aterrizó pues precisamente fue un tutor, ¿no? Y dada su experiencia, pues llegamos a una solución. Y por eso fue que pensábamos en esa imagen, pues más serena y más sabia, ¿no? Para que pudiera ofrecer alguna alternativa o solución para los conflictos de los trabajos en equipo, nada más. Muy interesante propuesta, porque se podría pensar que es un caso aislado, ¿no? Los problemas con trabajo en equipo, Ujú, pero ya es algo muy general aquí en Suayed y sí, yo creo que en cualquier institución o incluso ámbitos laborales. ¿Ah? Nadie nos gusta trabajar en equipo, no por el hecho de que no queremos interactuar, sino por todo el desastre o el problema que trae el querer controlar todos los aspectos, ¿no? Prácticamente todos los integrantes quieren controlar un aspecto o de la gestión del trabajo o demás. sí, Entonces, entre esa pelea de egos, tal vez, o de querer controlar sí. esas acciones, pues se genera toda esta problemática. Entonces, es muy interesante este avatar y me gusta mucho el diseño del búho. Claramente sí genera esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. ¿Algo que Exacto. quieras agregar, compañero? Ahí, Mm, listo. Ay, Dios. ¿Ya me escucho? Ya. Sí, sí. Fíjense que hay algo que me gustaría que reflexionemos, que se repite en estos avatares que están proponiendo, en estos tres que hemos visto, y es la simbología, ¿no? Hay algo como muy claro, un concepto, una abstracción que condensa muchas cosas, muchos adjetivos, igual los roles, ¿no? Que son importantes. Entonces, por ejemplo, me quedo pensando si a partir de este momento, cuando nosotros estemos en una dinámica de equipos, podamos pensar, cuando estemos así como muy agitados, agitadas, o sea, de repente así como que, ¿y qué diría el viejo Félix si estuviera aquí? O sea, por ujú, supuesto que el juego de roles es mucho mejor si está situado y hay partes que realmente documentan e interactúan, ¿no? Pero si no tuviéramos en este momento conexión a internet o no tuviéramos la posibilidad de estar todos en Social, ya incluso esta conceptualización de una figura neutral, tranquila, que evoca calma, conciliación, escucha activa, o sea, ya podríamos incluso empezar a apropiarnos de este concepto y decir, ok, el viejo Félix, ¿cómo lo modelaría? ¿Cómo actuaría? Y ya no hablo yo, ya claro. hablo y es justamente personificar al avatar. Entonces es muy interesante cómo tanto lo que te remite la imagen de un búho tranquilo, lo que te remite la imagen de un sabio, ¿no? Y ya con barba, con edad, ¿no? Y lo que te remite un perrito, ¿no? O sea, ya conceptualmente, o sea, nada más con solo verlos, ya hay algo que se queda y que vive, ¿no? De alguna manera el avatar cobra vida y cobra poder, y eso es algo, es el gran potencial de los avatares. Eso era como mi comentario.
Muchas gracias, compañero. Muy puntual esa observación respecto a la interpretación y tal vez las perspectivas que tenemos con base en estos diseños un tanto sencillos por el tiempo que lo hicimos, pero que transmiten demasiada interpretación, ¿no? O simbolismo, como justo lo mencionabas. Entonces, muchas gracias, compañeros, por esta aportación. Y sigue el equipo 4. Nosotros meros. Ah, muy bien. Eh, Adelante. Nosotros pensamos en un avatar. Ahí, ¿dónde está la pantalla? Acá está, acá está. Tú eres tu propio avatar. Ah, muy bien. En un avatar que fuera especializado, o sea, pensando en que sea un avatar controlado por un humano, un avatar que esté especializado en neurociencias, que fue algo, una materia que consideramos que era como compleja, difícil, palabras extrañas, difícil encontrar información confiable, un montón de información. Entonces, lograra organizar. Porque esta imagen, porque queríamos que fuera divertido, o sea, que le quitara como ese tedio a las neurociencias. Y cómo actuaría en cómo proporciona información, aparte de generar texto o de responder de manera textual, se nos ocurrió que redirigiera a documentos especializados en neurociencias, a videos explicativos, que utilizara analogías, que propusiera películas y además de eso que hiciera como juegos de preguntas, como juegos. Mi compañera me explicó un juego, o sea, vaya, tú ya leíste algo y un examen, ¿no? O sea, por así decirlo, pero no tan, vaya, para que sepas si entendiste pues la información que te acaba de proporcionar. No sé si mi compañera quiere añadir algo. Hola, buenas noches. Bueno, comentábamos con mi compañero que queríamos que este avatar tuviera como que esas funciones de proporcionar información como de ese tema en específico. Nosotros pensamos en neurociencias, pero a lo mejor podría ser un avatar que se adaptara como a otras ciencias, no sé, ciencias sociales o algo así, que a su vez pudiera como redirigirnos o si nosotros como que le pedimos ayuda, que nos brindara como enlaces a fuentes confiables, artículos que fueran confiables y decíamos que tuviera también como que esa parte como de que fuera como dinámico, de que ya por ejemplo de neurociencias, ya leíste tú a lo mejor algo, que hubiera como esa parte de minijuegos en donde pero no preguntas tan aburridas, decíamos. De alguna manera, como que con analogías o así, pudiera hacerte como un tipo cuestionario y pues tú irlo respondiendo. Y ya al final como que te diera una calificación, pues como para saber si sí entendiste como que lo que leíste o lo que le dijiste que te explicara o si a lo mejor te hace falta como que comprender un poquito más el tema. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Yo Muchas añadiría, gracias. yo Perdón, añadiría perdón. un factor divertido del avatar. O sea, muchas veces estando estudiando en línea, puede haber como aislamiento o como tedio, ¿no? Y pensar en algo así, que sea divertido, a mí me parecería muy importante, porque de repente sí es mucho texto, mucho texto, mucho texto, mucho, la misma pantalla todo el tiempo, ¿no? Y cansa. Y bueno, por ahí. Está Muchas gracias. increíble su Antes propuesta. que... Ah, perdón, compañero, ¿quieres No, no, agregar no, algo? adelante, adelante, compañero, Ah, adelante, adelante. bueno, gracias, gracias. Antes que nada, creo que me causa mucha gracia la interpretación que se le está dando a este avatar, porque creo que ya se va viendo que aquellos profesores o materias que resultan como muy complejas, pues las dan tal vez quienes no disfrutan tanto de su vida, ¿no? Como Rica. Pero justo también es interesante cómo se piensa en el aspecto de las neurociencias, porque justo escuché en algún otro espacio, en algún otro seminario, que tanto metodología de la investigación y estadística, que justo son los principales avatares que estamos proponiendo, como neurociencias, son de los temas donde, digamos, que más huyen todos, ¿no? Incluso profesores, tal vez por su complejidad
o todo lo que lleva a cabo el explicar estos temas o el aplicar las dinámicas que tienen estas, incluso estas asignaturas. Entonces, creo que sería muy interesante tomar en cuenta igual un avatar que tome en cuenta estos aspectos, porque también son temas que resultan complejos tanto para la plantilla docente como para los alumnos de SUAYET. Ahora sí, compañero, perdón por robar la palabra. Adelante. No, 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 para nada. Nada más quería reconocer igual otro gran aporte, otro gran avatar. Me parece muy ingenioso. Sobre todo también rescato justamente este elemento de hacerlo como divertido, hacerlo amigable, o sea, porque también eso genera una conexión con el avatar, ¿no? O sea, al final de cuentas es como cualquier relación social. O sea, tú vas a interactuar con la persona o con el avatar en este caso, pues que te inspire confianza, que te provea algo bueno, que la haga pasar bien de alguna manera. Entonces precisamente en los juegos de rol y el uso de avatares virtuales como estrategia de aprendizaje activo, pues se ve como muy bien reflejado en esta propuesta porque estamos partiendo de contenidos que son como difíciles, a veces muy técnicos, muy científicos, muy a veces ajenos a lo que nosotros del día a día estamos conversando. Entonces, sí se puede crear un andamio cognitivo a través de la interacción con un avatar que simplifique o que haga más pedagógico o didáctico la asimilación de este conocimiento, pues él logra precisamente el aprendizaje significativo. Entonces, me parece que es un gran ejemplo. Las neurociencias definitivamente es un gran reto como materia. Entonces, sí, es algo muy válido y muchas felicidades. Muchas gracias por su Gracias. participación y por tu comentario, sí, Carlos. Perdón, Omar, ¿querías comentar algo último? ¿No? Muy bien. Y ahora equipo Dingo, que haciendo relación, supongo que fue el de Itzel y el de Erlinda, ¿cierto? Ya para que no se me escondan. Sí, así es. No, no, yo no me escondo. Muy bien. ¿Gustan compartir algo o...? Sí, permíteme tantito. Sí. Aquí está. Me avisan cuando se vea por fin. Supone que Ya, ya debe de ya se verse, ve. ¿sí? Sí, ya. Ok. Bueno, no sé si quiera comentar mi compañera, que fue a quien se le ocurrió principalmente la idea. Si no, pues igual lo comento yo, pero no sé si está por ahí. Pues ya se fue. Sí, no, aquí estoy. Ah, ok. Sí, voy a aprovechar esta racha de buen internet porque me estaba fallando al inicio, pero ya. Bueno, le comentaba a Itzel que cuando usé esta social, ahorita no la había estado usando, ya regresé, pero cuando estuve usando esta social, em, no había esto ahorita, no sé, bueno, apenas había como unos indicios de algunas compañeras que mediante algunos tuts pues intentaban hacer promoción como de actividades específicas o culturales o así, pero tenía la idea acerca de un avatar que fuera para una red de apoyo entre estudiantes. Le puse por ahí como que la idea de que fuera la profe red o algo así, eh, cuyas funciones sean específicamente pues la de a lo mejor crear espacios virtuales para compartir intereses, o si no los crea, pues por lo menos que los comparta, para que precisamente podamos entre estudiantes pues conectar con grupos que sean de nuestro interés específico. No sé, tanto como grupos de estudio o actividades culturales o hasta para el desestrés, ¿no? Pero que a veces estando pues en este tipo de sistema no conectamos con otras personas que tienen nuestros mismos intereses y sin embargo a veces son muy necesarios hasta para apoyo emocional o así, entonces teniendo como esa información de que, oye, mira, está este grupo de esto, o preguntarle, a mí me interesa esto, me gusta esto, ¿tú qué me recomiendas? Y que me envíe a foros o cosas así que haya, para precisamente compartir intereses específicos con otros compañeros dentro del sistema. Esa era la idea.
Sí, bueno, precisamente como ya menciona mi compañera, pues bueno, yo soy de presencial, entonces pues de alguna manera igual le comenté que en esta modalidad también tenemos este problema de que muchas veces no hay como tal una difusión de los grupos o de las distintas actividades que se pueden implementar o en las que puedes participar, a menos que sean pues precisamente como impartidas por algún profesor o por alguien que ya tiene cierto reconocimiento. Es entonces cuando se le da divulgación por medio de redes sociales, por medio de canales de WhatsApp, por medio de canales donde están los representantes de grupo. Pero fuera de esto, actividades que realizan los mismos compañeros, que de alguna manera igual llegan a ser grupos de estudio, grupos de cierto enfoque, cierto ámbito, grupos de divulgación, pues muchas veces no se enteran a menos que sea por la socialización que hay entre los mismos compañeros, entre los mismos pares. No hay como tal algún medio oficial en el que se pueda encontrar información sobre ciertos grupos, ciertos, por ejemplo, grupos igual de investigación, a menos que pues te acerques directamente a alguien que pertenece en. Entonces sí considero igual que sería una buena herramienta para que pues se genere tanto la convivencia como también que los propios alumnos puedan identificar cómo pueden acercarse a aquello que les agrada y aquello en lo que quisieran desarrollarse. Ujú. Muy interesante propuesta. Justo esto último que me mencionaron, recuerdo un curso en el que estuve ayer sobre alumnos de manuscrito y, por ejemplo, a ellos les aconsejé que buscaran sobre el catálogo de investigaciones para que vieran más o menos qué trabajos están haciendo en su ayer, a qué equipos se podían unir para realizar su manuscrito. Y realmente de los 50 participantes que había, ninguno conocía sobre ello, ¿no? Eso también nos denota que tal vez no hay tanta difusión de los materiales o del trabajo que se está haciendo aquí en su ayer. Entonces sí sería una interesante propuesta a implementar para mejorar ese aspecto. Perdón, me desconcentré un poco, es que veo los comentarios y las risas y quiero como poner atención a todo, pero muchas gracias por eso. ¿Algo que te gustaría comentar, compañero? Sí, la verdad es que es una gran idea y además me quedé así como, me quedé pensando así como girando la ardilla, ¿cómo se podría hacer esto? Porque fíjense, yo creo que si pudiéramos generar como algún tipo de Google Forms o algo así para recabar los datos de las personas de esta social, ¿no? Que tengan como este perfil de en dónde viven o, qué, o cuáles son sus gustos, qué series les gustan, qué música les gusta, o como cosas como más informales. Incluso si eso lo alimentas después con inteligencia artificial, podrías hacer justamente como estos tipos como matches, así de, oye, tú te puedes llevar bien con esta otra persona, porque comparten algo. Por ejemplo, en el modo avatar, ya como una interacción pública, o sea, ya incluso a lo mejor podría personalizarse así, la clásica amiga que organiza planes y que sabe todo lo que está sucediendo, entonces puede decir, oye, ¿sabes qué? A ustedes tres que les gusta como correr, ahora hay una carrera y como viven en la misma ciudad, fíjense, hay una carrera de 5 kilómetros en 3 semanas. ¿Por qué no se anotan? O sea, justo creo que tiene mucho potencial. O sea, por supuesto que es algo muy titánico. O sea, creo que no es algo que pueda estar en manos de una sola persona. De hecho, creo que esto sí para que jale con, a lo mejor con mucho más energía, pues sí tendría que impulsarse con otro tipo de manejo de datos más grandes, o sea, más lógicos, hacer, crear redes justamente entre estos datos, pero me parece que es una gran idea, o sea, me inspiró mucho lo que propusieron, porque además quiero evocar otra reflexión, y es que justamente los avatares están reflejando de alguna manera nuestras historias, ¿no? O sea, justamente por eso es tan importante el pensar, el ejercicio que se planteó en términos de qué necesitas o qué te hubiera gustado tener. ¿Por qué? Porque al final tú percibes algo y entonces justamente así es como se crea y se potencia una comunidad, ¿no? Y como no se puede delegar toda la IA, porque al final de cuentas la IA necesita alimentarse primero de lo que cada persona está aportando a la comunidad. Entonces, justo hay necesidades, hay inquietudes que van matizando y se van instrumentalizando y materializando, en este caso, pues en avatares o incluso en este tipo de iniciativas. Entonces, padrísimo, me gustó muchísimo, muchas felicidades. Muchas gracias, compañero, por esa excelente aportación. Ahora ya vamos a pasar con el último segmento que les teníamos preparado. Ya no queremos robarles más de su tiempo porque igual y
tienen cosas que hacer o algo más destinado. Entonces, les voy a volver a presentar pantalla y nomás me apoyan confirmándome, ¿no? Si ya se puede visualizar. ¿Listo? Listo, ahí se ve. Muy bien. Pues ahora que ya hemos revisado más sobre los beneficios de los juegos de rol y la función que va a tener cada avatar en este proyecto, no solo por nuestra propuesta, sino por todo lo que ustedes nos mencionaron y nos compartieron en esta sesión. Ahora nos vamos a detener un poco en la metodología que vamos a seguir durante los 2 años que va a durar este proyecto, más o menos para gestionar qué vamos a hacer durante cada periodo. De forma inicial, la fase uno constará de revisar el plan de estudios del 2005 y del 2023, ya que la propuesta de dos de nuestros avatares es que se desarrollen con el motivo de atender dudas específicas en aquellas asignaturas que aborden temas de metodología de la investigación y estadística, por lo que también se va a considerar los seminarios de investigación y las prácticas supervisadas. De igual forma, en esta primera fase vamos a realizar el reclutamiento e invitación con los docentes que imparten dichas asignaturas. Pues, aunque la mayoría de los profesores que ya forman parte de esta social también tienen a su cargo módulos metodológicos, pues hay algunos otros módulos que no están a cargo de ninguno de nuestros colaboradores. Por ello, también se va a realizar la búsqueda e invitación para que implementen nuestros avatares dentro de sus asignaturas. Ahora, ya una vez que delimitamos las asignaturas en las que vamos a trabajar y que cubrimos la plantilla docente que tiene dichos módulos, lo que vamos a realizar en la fase 2 será la creación de los avatares por cada tema. Para ello, como lo mencionamos anteriormente, el ideal inicial es que diseñemos al menos 3 avatares con una imagen que identifique a cada personaje. Además, cada avatar tendrá una breve descripción en su perfil lista social que detalle qué temas específicos abordan cada uno de estos. Por ello, para garantizar que la información y las interacciones que lleve a cabo cada avatar sean funcionales y realmente le aporten algo al alumno que recurre a su consulta, se van a diseñar manuales que documenten tanto las preguntas frecuentes por los usuarios como los protocolos de respuesta que debe llevar a cabo cada avatar y los recursos de apoyo que puede consultar el docente o el becario que gestione dicho avatar. Todo esto con el fin de proporcionar respuestas e información útil al usuario. Con todo esto, es como tendremos nuestros 3 avatares, siendo el profe Quali, siento que me parezco yo, el perfil a cargo de la metodología cualitativa, el profe Quanti gestionando la metodología cuantitativa y el profe que da tips, el cual será el encargado de gestionar todas las dudas o consultas basadas en los hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje. Además, toda la documentación que se realice se va a difundir en el sitio Redes en Red, el cual ya ha servido para documentar la actividad que se ha llevado a cabo en esta social durante estos 5 años. Ahora, por ejemplo, en la fase 3, ¿no? Que ya estamos como justo a la mitad de las 5 fases, pues lo que se hace es justamente asignar, ¿no? Y aquí es donde entra el elemento interesante, que es incluso donde se construye la comunidad y donde hay una participación tanto de docentes como de estudiantes, porque lo que se busca es que detrás de cada uno de los avatares haya un equipo docente, becario, estudiantes, para que puedan, digamos que, administrar, ¿no? Gestionar el avatar y entonces poner en este caso, por ejemplo, los docentes que tienen como especialidad en ciertos temas, conocimientos o metodologías, pues obviamente aportan su conocimiento a un marco de referencia. El becario, el estudiante o la estudiante que está trabajando con ellos mano a mano, pues obviamente tiene la perspectiva de las necesidades estudiantiles, de a lo mejor, oye, cómo lo podemos manejar. También el hecho de personificar el avatar, ¿no? El hecho de responder desde el avatar, pues ya genera igual un aprendizaje, ¿no? De alguna manera, cuando tú vas adoptando también la postura del el profe o la profe Quanti, por ejemplo, pues ya vas también integrando conocimientos. Entonces, bueno, obviamente se hacen estos emparejamientos, se asignan, ¿no? Y luego ya se hace como en contenidos más formales, como justamente cómo se utiliza el avatar, se ven los manuales o los protocolos para que no se dupliquen funciones, para ver el tono en el que tienen que responder, que sea congruente, o sea, que no se vea como que, ay, de repente se inició sesión Adriana y habló de una forma y luego Efraín llegó y habló de otra. Es como, no, no, vamos a un lenguaje común, una personalidad incluso, algo así como que sea como integrador y justamente los cursos formales pues son como para también la parte técnica y un poquito la parte de manual de cómo tirar para adelante con cada avatar. Siguiente. En cuanto a la fase 4,
en esta fase ya es propiamente pues el pilotaje, o sea, lo que se hace es, o sea, ya tienes todo el equipo detrás, ya tienes como toda la capacitación de todas las personas que van a participar y vas a lanzar como una prueba piloto, ¿no? Es el pilotaje. Obviamente con el pilotaje pues te vas como retroalimentando, ¿no? Así como que, esto sí jaló, esto como que no, hacemos un ajuste de tuercas y entonces ya es el lanzamiento como tal de los avatares ya digamos que alineados a los programas de actividades de los módulos, tanto de 2005 como de 2023, con los docentes y las docentes que ya se encuentran en esta social, más quienes vayan llegando, por supuesto, para que entonces ahora sí, ya de una manera formativa, ya empiece a ser parte, ¿no? Incluso de estas actividades de aprendizaje activo. Adelante, siguiente. Y la última fase, pues en esencia es continuar e iterar, ¿no? O sea, simplemente hay que evaluar, ¿no? Que las cosas realmente estén funcionando. Para esto, por supuesto que tenemos que fijarnos en cuánto se interactuó con cada uno de los avatares, cuáles fueron la naturaleza de estas interacciones, al final en los hechos cómo se utilizó, ¿no? Si sí se utilizó, si sí pegó el avatar o no. Entonces, hay que ver todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto que es recopilar datos, ¿no? Analizarlos, estudiarlos, darles su estructura y por supuesto que es un proceso continuo, ¿no? O sea, no quedarnos nada más en los avatares iniciales, a lo mejor de repente vemos que se puede generar uno más o a lo mejor cambiarle algo a uno de los avatares para que justamente vaya mejorándose y perfeccionándose el proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Y por supuesto que dentro de esta evaluación, pues tenemos que considerar la evaluación tanto, o sea, son dos poblaciones, digamos, las que están interactuando, por un lado estudiantes, por otro lado docentes. En el aspecto de los estudiantes, pues se va a mapear sobre todo esta parte de qué tan útil se percibe el avatar y qué tan sencillo es interactuar con el avatar, ¿no? Que esto es como el primer modelo de adopción, adopción tecnológica, ¿no? Eso es como justamente ver si realmente es útil, ¿no? O sea, si realmente me está beneficiando la experiencia de estar interactuando y haciendo juegos de rol con el avatar, ¿no? Y de repente aquí también es muy importante ver también adherirlo como a la escala de motivación y estrategias de aprendizaje, sobre todo en la parte de la motivación, porque lo que se incentiva es precisamente que se expanda la experiencia formativa, ¿no? El aprendizaje activo y colaborativo. Entonces, pues bueno, hay que ver si esto se movió de alguna manera, ¿no? O sea, o tenemos que ver el antes, o sea, sin avatar y con avatar y ver si algo se movió ahí, ¿no? Que también sería como lo interesante. En la parte de los docentes, pues tenemos que también mapear pues ellos cómo sintieron esta adopción y eso de las TIC, ¿no? O sea, cómo en su práctica docente, cómo se integró esto y si fue benéfico o cómo lo percibieron también los docentes, ¿no? Siguiente. Y ya por último, justamente, pues tenemos que cerrar, por supuesto, con el tema importante y tan de moda y tan trillado aquí de la inteligencia artificial. Métele más inteligencia artificial a esto. Ok, ¿cómo puede, cómo puede ser esto? Como se dan cuenta, incluso con la dinámica que vimos aquí, pues esto es algo que no puede generar por sí misma la inteligencia artificial. O sea, la comunidad esta social tiene un perfil, digamos que sí, heterogéneo, pero de cierta manera también muy específico, con necesidades puntuales. Las personas tenemos algo que aportar, entonces lo primero es ver cómo funciona el aspecto humano, ¿no? Porque también hay que validar, también hay que ver exactamente cómo se recibe en la comunidad, cómo se potencia, cómo se socializa. Y ya después de que tengamos como más datos y veamos que las cosas sí se van proyectando de una forma, digamos que favorable, ¿no? Entonces ahora sí podemos pensar cómo le podemos hacer para que la inteligencia artificial no venga a suplir el avatar, sino que venga a potenciarlo, que es precisamente la visión que tenemos de la inteligencia artificial. La educación a distancia es muy solitaria. Es muy solitaria porque no siempre estás conectando con las personas. Sería un error, o sea, ir en sentido contrario, hacer que una inteligencia artificial que no es humana personifique a una interacción y entonces ya estamos cayendo en una simulación. Entonces no se trata de eso. Precisamente por eso la riqueza que existe entre la colaboración docentes y estudiantes, porque entonces ahí sí hay un acercamiento. Entonces no podemos delegar toda la IA, podemos de repente entrenar y empezar como que a potenciar, ¿no? Incluso si la demanda es mayor, pues a lo mejor
De repente pones corriendo la IA de noche, no sé si de repente hay un trasnochado que pregunta algo a las 3 de la mañana, pues a lo mejor no, a lo mejor eso te puede servir, ¿no? Pero no suplir, nunca suplir, hay que ponerle humanidad a la educación a distancia. Entonces sí, que por supuesto, la innovación tecnológica, claro que te lleva a buscar qué está en boga, qué es lo nuevo, por supuesto que sí, pero hay que saber cómo lo aterrizamos. En el caso de esta social, pues es una red social disciplinar que además es este código abierto, o sea, tenemos todo lo que está aquí, pues está protegido, está muy restringido. ¿Quién puede entrar a esta social? Pues tiene que mandar solicitud, tiene que validarse que pertenezca a la comunidad. Entonces, no podemos pensar en entregar los datos que estemos generando, pues, a empresas como Google, como incluso Grok o Cloud o OpenAI, ¿no? Con ChatGPT. Entonces, lo que se busca es que también, si se llega a hacer este impulso con un modelo de lenguaje, pues sea también de este código abierto. En este caso, pues una de las opciones más plausibles es Oyama, que en este caso es como la versión de código abierto de Meta, ¿no? De la inteligencia artificial de Meta. Entonces, no, ahí todos los datos los conservas tú. Entonces, eso es importante porque también cuida mucho la privacidad y toda esta lógica y del ecosistema que ya tiene esta social. Entonces, eso es como lo que se tiene de visión respecto a la IA. Y pues con eso cerramos la presentación. Con eso, digamos que cubrimos todo lo que es el proyecto que va a suceder en esta social en los siguientes 2 años. Y bueno, eso es todo de mi parte y de nuestra parte. Muchas gracias, compañero, por tu aportación y todo lo que nos muestras. Al final, con toda esta propuesta buscamos mejorar un poco todo este sentimiento de aislamiento y interacción que se tiene en Soyet. Justo ese fue su punto principal con el diseño de esta social. Entonces, esperamos que con esta propuesta hagamos crecer aún más esta red social y podamos mejorar algunos aspectos pedagógicos o incluso emocionales que presenta nuestra plantilla académica. Muchas gracias por todo esto. No sé si tiene alguna duda o comentario que les gustaría atender antes de cerrar con la sesión. ¿Quién es Natalia y por qué es su cumpleaños y por qué no le hemos felicitado? En el Bien. back de la maestra hay un cumpleaños que nadie ha notado. ¿Dónde? Felicidades. De mi hija, pero está bien. Felicidades. Gracias, Fabián. Gracias. Bueno, felicidades a su hija y a usted, porque ahora sí que se graduaron el mismo día, como dice Mafaldita. Gracias. Qué lindos, gracias. Para Muchas cantarle las felicidades. mañanitas. Muchas Sí, felicidades. claro. Ya está dormidita. Ah, bueno. Bien, pues muchas felicidades a Natalia, yo la conozco, tengo el placer, muy buena niña. ¿No? Muchas gracias, profe Rodrigo, profe Carlos, por la presentación. Voy a dejar de grabar para terminar de despedirnos.